Bienvenidos al primer episodio de nuestro nuevo podcast de Caire IPS llamado Caire Salud Contigo, donde tu bienestar es nuestra mejor conversación. Un espacio donde hablaremos de salud con claridad, cercanía y, por supuesto, con el respaldo de todos nuestros profesionales especialistas. Soy María Fernanda Álvarez Herrera y hoy hablaremos de un tema que nos compete a todos, a hombres y mujeres de todas las edades, y es la salud ósea, pero más específicamente vamos a hablar de densitometría ósea, un examen que realmente pues compete a todos y cada uno de nosotros. Con frecuencia escuchamos de términos como osteopenia, osteoporosis o fracturas por fragilidad, pero pocas veces sabemos cómo detectarlas a tiempo. Por eso hoy tenemos una invitada de lujo y ella es la doctora Ana María Arredondo, reumatóloga y directora comercial de nuestra organización. Doctora Ana María, bienvenida a este primer episodio de nuestro podcast Caire Salud Contigo. Mafe, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor ser la primera invitada del podcast Caire Salud Contigo. Doctora, antes de entrar en materia, queremos saber un poco de usted. Cuéntenos qué la motivó a especializarse en reumatología y a saber un poco más de todo el tema de la salud ósea. Mafe, a mí siempre me ha gustado mucho la inmunología y los reumatólogos tratamos enfermedades autoinmunes. Eso ha sido una pasión para mí desde que estudiaba medicina. Sin embargo, la reumatología también trata las enfermedades del sistema musculoesquelético que son de tratamiento médico y ver los pacientes con alteraciones del sistema musculoesquelético que afectan su libertad, su capacidad de moverse, de tener una vida completamente normal, para mí ha sido una motivación para estudiar también estas enfermedades, acompañar a mis pacientes en el tratamiento de este tipo de enfermedades y ver cómo mejora su calidad de vida y se previenen complicaciones muy severas, ha sido una motivación gigante para ser reumatóloga y hacerlo pues con el mayor cariño. Bueno, doctora, vamos a empezar por lo básico para todas las personas que nos están escuchando y por supuesto también que nos están viendo, y es que queremos saber qué es exactamente la densitometría ósea. La densitometría ósea es un estudio de imágenes diagnósticas en donde mediante un aparato de rayos X medimos la densidad mineral del hueso. Eso se traduce en que de manera indirecta los médicos sabemos qué tan fuerte es la estructura del hueso, ¿sí? Y qué tanto riesgo tiene un paciente de tener, por ejemplo, una fractura cuando sus huesos no son lo suficientemente fuertes. Esa es básicamente la razón por la cual existe la densitometría. Doctora, porque este examen se considera el estándar de oro para medir la salud de los huesos. La densitometría ósea por DEXA o por rayos X es el examen más reproducible y que es más ampliamente usado para el diagnóstico de alteraciones de la densidad mineral ósea como la osteoporosis o la osteopenia. Hay otros métodos diagnósticos, pero no están tan ampliamente distribuidos y digamos que los estudios poblacionales que se necesitan para establecer la normalidad o la anormalidad de los huesos no están tan ampliamente, no han sido ampliamente utilizados con otros métodos diagnósticos. Por eso las guías nacionales e internacionales de tratamiento de osteoporosis recomiendan a la densitometría ósea por DEXA como el estándar de oro para diagnosticar este tipo de alteraciones en la densidad mineral ósea. ¿Qué partes del cuerpo se analizan normalmente con este examen, doc? Bueno, las que más frecuentemente analizamos en personas adultas son la cadera y específicamente el cuello femoral, pero también se analiza la columna lumbar. Se pueden analizar otras partes del cuerpo en situaciones especiales como el antebrazo y en otras personas como por ejemplo los menores de edad se utiliza la densidad mineral ósea de todo el cuerpo, del cuerpo total. Entonces, dependiendo, digamos, del paciente, podemos utilizar una u otra medición. ¿En qué se diferencia el examen de la densitometría ósea de una radiografía o de un TAC? Mira, la densitometría ósea nos sirve para saber la forma de los huesos o la estructura de las articulaciones. La densitometría ósea lo que busca es establecer qué tan fuertes son nuestros huesos. Entonces, en la densitometría sabemos cómo está la mineralización del hueso. En las radiografías o en las tomografías podemos ver
cómo es realmente la forma del hueso y la relación de las articulaciones entre un hueso y el otro. Entonces, la radiografía y las tomografías las usamos para diagnosticar, por ejemplo, fracturas, luxaciones, mientras que la densitometría la utilizamos para diagnosticar osteoporosis. Precisamente vamos a hablar del tema del diagnóstico, doctora, porque es tan importante realmente hacernos este examen de densitometría y poder, digamos que diagnosticar precisamente a tiempo todo este tema de cómo está nuestra masa y nuestra salud ósea. Saber exactamente qué tan fuertes son nuestros huesos es muy importante, por la que la pérdida de masa ósea, que llamamos osteopenia u osteoporosis, son completamente silenciosas, son condiciones asintomáticas. Cuando uno tiene osteoporosis, no le duele nada. Pero el riesgo es muy importante porque con una caída pequeña o con un golpe suave puede haber una fractura por fragilidad que a la postre, más adelante, puede llevar a dolor o a complicaciones gravísimas. Entonces es muy importante realizar este examen en las indicaciones apropiadas, precisamente porque vamos a detectar una enfermedad que es completamente silente. Usted acaba de decir algo muy importante y es que es silenciosa. Por eso es, no debemos esperar a la fractura, no debemos esperar a un diagnóstico donde ya nos digan tenemos osteoporosis o tenemos osteopenia, sino que tenemos que prever estas situaciones, estas enfermedades. Y por eso de verdad es tan importante que sin sentir un dolor, nosotros tomemos la decisión de hacernos una densitometría ósea. Claro que sí. Digamos que no solamente las mujeres deben estar pendientes de hacerse una densitometría ósea, por supuesto en posmenopausia hay mucho más riesgo, pero también hay hombres que tienen riesgo de tener osteoporosis o personas jóvenes, mujeres premenopáusicas o incluso personas muy jóvenes, adolescentes o posadolescentes que necesitarían este examen con una indicación médica específica. Entonces, no hay que pensarlo como un estudio de adultos mayores, sino realmente como un examen que puede servir para muchos grupos poblacionales. Si no nos hacemos este examen a tiempo, doc, ¿qué otros riesgos nosotros podemos correr? Bueno, pues el riesgo grande es el de tener una alteración en la densidad del hueso y fracturarse. Cuando uno tiene una fractura por fragilidad, está identificado que pues hay dolor crónico, ¿no? Las fracturas vertebrales producen un dolor muy importante que con mucha frecuencia llevan a necesitar incluso procedimientos quirúrgicos o procedimientos invasivos que además de ser costosos, pues son de difícil, digamos, realización o pues complican, digamos, la vida del paciente. En otros tipos de fractura por fragilidad, aparte pues del dolor y la necesidad de procedimientos, puede aumentar el riesgo de mortalidad del paciente, como las fracturas de cadera, que se relacionan con múltiples complicaciones e incluso la muerte. Entonces, no es solamente detectar la osteoporosis y tratarla, sino las complicaciones de esta enfermedad. ¿Cuáles son, doctor, esos grupos de riesgo que realmente hacemos un llamado a la acción para hacerse una densitometría ósea? Sé que tengo entendido que mujeres posmenopáusicas, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, sé, no sé, pero usted es la experta, doc, para que nos explique, bueno, precisamente cuál es esa población que nosotros debemos decir, es importante que se realice una densitometría ósea. Entonces, como tú lo mencionaste, mujeres posmenopáusicas tienen que estar alertas para hacerse la densitometría ósea. Los hombres también deben hacerse densitometría ósea en la edad adulta, sobre todo después de los 75 años. Y en aquellas personas jóvenes, hombres y mujeres, que tengan, por ejemplo, artritis reumatoide, diabetes mellitus, que tomen glucocorticoides como prednisolona, metilprednisolona, deflazacort por más de 3 meses, deben hacerse una densitometría ósea. Personas con bajo peso o con desnutrición. Este es un factor de riesgo muy importante para osteoporosis. Hay que hacer densitometría ósea independientemente de la edad. Personas que tienen alteraciones de la movilidad, por ejemplo, que están postrados en cama o que tienen alguna alteración que incluya inmovilismo, pueden tener riesgo también de tener osteoporosis. A estos pacientes se les puede indicar densitometría ósea.
y algunos otros pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas como miopatías inflamatorias, lupus eritematoso sistémico, etcétera, que requieran tratamientos de glucocorticoides. Esos pacientes tienen riesgo, deben hacerse densitometría independiente de la edad. Doctora Ana María, usted ahorita nombraba algo y es, bueno, en hombres mayores de 75 años. Esa iba a ser mi pregunta y es, ¿cuál es la edad recomendable tanto para hombres y para mujeres hacerse? Pero yo, aquí una pregunta personal y es, yo tengo 30 años, ¿me puedo hacer un examen de densitometría ósea? Entonces, bueno, la edad depende, ¿no? Mujeres después de la menopausia, cuando ya no tienen menstruaciones, hombres mayores de 75 años y personas jóvenes con factores de riesgo. ¿Listo? Entonces, si una persona como tú de 30 años tiene artritis reumatoide o toma glucocorticoide o es fumadora, el tabaquismo es un factor de riesgo, consumo de altas cantidades de alcohol, diabetes mellitus, artritis reumatoide, deberías hacerte una densitometría ósea. De lo contrario, una persona joven que no tenga factores de riesgo realmente no la tendría indicada porque no habría ninguna razón para pensar que tenga una alteración en la densidad de los huesos. Perfecto. Hace un momento hablábamos y decía usted, doctora Ana María, que no hay señales, no hay dolor, pero no hay otros motivos que a nosotros nos hagan pensar o caer en cuenta que realmente es el momento de hacernos este examen. Pues bueno, es importantísimo que todas las personas que sospechen que tengan una alteración en la densidad del hueso asistan a su médico y hagan esta pregunta para que el doctor evalúe realmente si hay factores de riesgo suficientes para indicar la densitometría ósea. A menos de que ya tenga la edad de que la que hablamos anteriormente. ¿Por qué es importante esto? Porque como lo mencionamos, la osteopenia y la osteoporosis son condiciones que son asintomáticas. Entonces no nos van a dar signos de alarma, no vamos a tener un dolor, una hinchazón o algún otro síntoma que nos avise que ya estamos teniendo una alteración en esa fortaleza de los huesos. Puede influir en algo que algún familiar cercano a nosotros tenga osteoporosis o osteopenia. ¿Puede eso influir en la salud ósea de los huesos de uno o no tiene nada que ver, doctora? Sí, Mafe, fíjate que uno de los factores de riesgo para osteoporosis y para fractura es que un familiar de uno, por ejemplo, la mamá, haya tenido una fractura por fragilidad, ¿sí? Entonces, si mi mamá tuvo una fractura de cadera, eso aumenta el riesgo de que yo tenga osteoporosis y una fractura por fragilidad. Entonces, ese antecedente familiar de osteoporosis y de fractura sí es muy importante para nosotros en la consulta a la hora de calcular el riesgo que tiene el paciente y de indicar el examen de densitometría. Hablemos ahora un poco del procedimiento como tal, doctora. Hay muchos mitos acerca de este tema y yo quiero saber la persona, el paciente, cómo debe prepararse para este examen. Fíjate que la densitometría ósea es un examen muy fácil, Mafe. Entonces, no requiere gran preparación, ¿sí? Realmente el paciente no tiene que estar en ayunas. Hoy en día no se recomienda que el paciente suspenda su suplencia de calcio para hacerse el examen, era una recomendación que se daba antiguamente. El paciente debe asistir al examen con ropa cómoda porque va a tener que quitarse la ropa de la cintura para arriba. Entonces, mientras más cómodo esté, mucho mejor. No debe tener ropa con elementos metálicos, botones, las varillas del brasier, herrajes de la ropa interior, eso va a interferir en la lectura. Por lo demás, pues digamos que en cualquier momento del día se puede hacer porque no amerita una preparación realmente muy específica. Y algo muy bueno, doctora, adicional a todo lo que nos cuenta, es que tenemos la compañía de nuestros profesionales que siempre están al pendiente durante todo este procedimiento, desde que llega el paciente, en el proceso, en toda la duración y al finalizar. Entonces, creo que esto también es un plus que es muy importante también contárselo a todas las personas que nos están viendo y que nos están oyendo. Aquí vamos a hablar de la verdad, doctora, ¿no? En nuestro podcast la idea siempre es, como lo dije en un principio, hablar con claridad de la salud. ¿Es un examen que duele? ¿Es incómodo? Mafe, mira, es un examen súper fácil de hacer.
¿sí? La densitometría ósea dura alrededor de 10 minutos. En este examen, el paciente se acuesta en una camilla que está abierta, por ende el paciente no va a estar en un espacio cerrado que pueda generar claustrofobia. Y en un espacio muy corto de tiempo, que como te dije puede ser de máximo 10 minutos, va a pasar un brazo mecánico que va a emitir el rayo y pues mediante el cual pues hacemos la medición. El examen no duele, ¿sí? Porque ese rayo no se siente. Tampoco va a sentir calor, no es incómodo, no tiene un ruido exagerado. Y como tú lo mencionaste, siempre hay una técnica o una tecnóloga de densitometría acompañando al paciente y explicando, digamos, todas las características del procedimiento para que el paciente también se sienta muy tranquilo. Entonces, realmente es un examen supremamente cómodo y fácil de hacer para el paciente. Esta es una pregunta que no nos puede faltar en esta conversación, doctora, y es, ¿hay situaciones en las que no se debe realizar este examen? Sí, Mafe, está completamente contraindicado en mujeres embarazadas. Y hay algunas otras contraindicaciones que son relativas. Por ejemplo, las personas con obesidad mórbida, ¿sí? Que tienen un peso muy alto y que no caben en la camilla del densitómetro, eso es una contraindicación relativa. O personas que tienen enfermedades de movimientos anormales y que tengan gran dificultad para quedarse quietos durante esos 10 minutos, eso también podría ser una contraindicación relativa. Por lo demás, es un examen que se puede hacer en cualquier persona. Técnicamente, por ejemplo, si un paciente ha sido operado de la columna y tiene varillas metálicas como material de osteosíntesis para alguna corrección, a ese paciente, por ejemplo, no se le puede hacer la medición de la columna, pero sí le podemos hacer la medición de la cadera y el antebrazo. De la misma manera, si ya le operaron las dos caderas y tiene reemplazadas las dos caderas con sus prótesis metálicas, no vamos a poder hacer la medición en la cadera, pero sí se puede hacer la columna y el antebrazo como para ponderar la densidad del hueso. Entonces, estas vienen a ser más relativas, pero definitivamente la que es absoluta es la del embarazo porque el densitómetro emite una dosis muy baja de radiación. ¿Cierto? La radiación de hacerse una densitometría ósea es inferior a la de una radiografía de tórax convencional o a la de un viaje comercial en avión. Sin embargo, pues eso puede tener efectos para el feto, por ende, en embarazadas no la hacemos. Los pacientes, ¿cada cuánto deberían hacerse la densitometría ósea para llevar un seguimiento adecuado? Sí, Mafe, las guías nacionales e internacionales nos indican a los médicos hacer la densitometría de acuerdo al riesgo de fractura que tiene el paciente, pero en general se recomienda que los pacientes que tienen indicación de hacer el examen se la hagan cada 2 años. Cuando están en tratamiento, la usamos para seguir el tratamiento, para mirar qué tanto ha mejorado la densidad del hueso con las medicinas que nosotros les formulamos y en el caso de los pacientes que están en riesgo o que pues no necesitan tratamiento farmacológico, sí se hace cada 2 años para seguir, pues para hacer el seguimiento y establecer si en algún momento van a necesitar alguna intervención específica. Bueno, doctora, llega el momento de recibir los resultados. Si un paciente se encuentra con términos como osteoporosis o la osteopenia, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Y cuál es la diferencia y cuál es el significado de estos dos términos? Claro que sí, esta es una pregunta muy frecuente que nos hacen en consulta. Entonces, la osteopenia realmente es como la descalcificación leve del hueso, es como estar un pasito antes de la osteoporosis, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de descalcificación de los huesos, la osteopenia es cuando es muy leve. La osteoporosis ya es una descalcificación mucho más grave, ¿sí? Y que en este caso, como altera la densidad del hueso, puede alterar también su estructura y hacer que el hueso sea más frágil y se fracture más fácil. Entonces, tanto los pacientes con osteopenia como con osteoporosis deben recibir un tratamiento específico que ya dependerá pues de las características del paciente, sus comorbilidades, su edad, sus riesgos de fractura. Pero pues estas dos alteraciones, así una sea más leve que la otra, deben ser intervenidas por un médico. Eso iba a preguntar, doctora. Entonces, ¿qué debe hacer un paciente cuando recibe alguno de estos dos diagnósticos? Siempre el resultado así diga que está normal. Hay que llevarlo al especialista, ¿cierto? Al médico
que puede ser el reumatólogo, el endocrinólogo, el internista, el médico familiar, que haga la lectura crítica del examen. Porque habrá pacientes que tienen un resultado de densitometría normal, pero que por tener exagerados factores de riesgo o alguna medicina que estén tomando como prednisolona, de todas formas necesiten una suplencia de calcio o de vitamina D, por ejemplo. O habrá pacientes que estén en un rango de osteopenia, que tengan una descalcificación muy leve, pero que por otras condiciones clínicas necesiten tratamientos inyectados o tomados para osteoporosis. Entonces, como aquí ya entran a jugar otros factores de riesgo que son más clínicos y de las condiciones del paciente, lo primero que debe hacer el paciente cuando recibe su resultado es llevárselo al médico para que se haga una evaluación global de todas las condiciones de salud y que se decida qué tipo de tratamiento debe tomar. Importante y obviamente ser muy juiciosos con los tratamientos. Como siempre, es recomendable no automedicarse. Exacto. Lo mejor es uno visitar al especialista. Ese es el mejor consejo también que podemos dar. Doctora, ¿es posible recuperar la masa ósea o simplemente detener la pérdida? Fíjate que sí, en esta enfermedad, a diferencia de otras enfermedades crónicas que afectan el aparato musculoesquelético, sí puede haber recuperación de la densidad mineral ósea. Entonces, por ejemplo, en las mujeres posmenopáusicas, que la falta de estrógenos hace que vayamos perdiendo paulatinamente la masa de hueso, es decir, pues como la calcificación del hueso se va disminuyendo naturalmente, con los tratamientos podemos detener esa pérdida, ¿sí? Y en algunos casos lograr ganancia de densidad mineral ósea, ¿sí? Entonces, esta es una enfermedad que realmente sí tiene tratamiento. Probablemente no lleguemos a curarla al 100%, pero el tratamiento es muy efectivo en disminuir no solamente la pérdida de huesos, sino en disminuir efectivamente el riesgo de fractura. Entonces, eso hace de este examen algo muy especial, porque no todas las enfermedades en medicina tienen esta característica. Primero, una enfermedad completamente silente, ¿sí? Que no vamos a tener ningún indicio específico, no nos va a dar tos, no nos va a dar ahogo, no nos van a salir lesiones en la piel, no se va a inflamar una parte del cuerpo, pero que puede llegar a tener como unas consecuencias muy graves, pero que si detectamos a tiempo con una densitometría ósea, que es el examen más indicado para esta enfermedad, si encontramos una alteración de manera temprana, lo podemos tratar, ¿sí? Y prevenir complicaciones graves. Entonces, esto hace de este examen y de esta enfermedad algo muy especial. ¿Cómo influye la edad si es hombre o es mujer? Claro, entonces mira, la densidad de los huesos depende de muchos factores y unos de los factores más importantes son los factores hormonales. La calcificación de los huesos es diferente en los hombres y en las mujeres, porque en las mujeres digamos que predominan hormonas como los estrógenos y los progestágenos, mientras que en los hombres predominan hormonas como la testosterona y ellas influyen específicamente en el hueso. Cuando las mujeres entramos en la edad de la menopausia, cuando ya no nos llegan los ciclos menstruales, esto quiere decir que los ovarios ya no están produciendo suficientes estrógenos, que son las hormonas fundamentales para mantener el calcio en los huesos en nosotras las mujeres. Es por eso que a nosotras, digamos, nos empieza esta fase de pérdida de la densidad mineral ósea al tiempo con la menopausia. ¿Cierto? Mientras que en los hombres es una condición o como algo que se da más con el tiempo por la edad, ¿cierto? Pero no relacionado con un cambio hormonal repentino como nos pasa a nosotras, ¿sí? Entonces, sí hay una diferencia grande entre ser hombre y mujer y está relacionado con nuestras diferencias hormonales. Pregunta infaltable. ¿Qué papel juega la alimentación aquí, doctora? Mafe, esa es una pregunta muy importante porque también nos las hacen mucho los pacientes. Digamos que tener una alimentación saludable con alimentos que sean buena fuente de calcio es muy importante para alcanzar una masa ósea máxima en la edad, en la juventud, ¿sí? Digamos que consumir alimentos ricos en calcio es importante durante toda la vida, pero mucho más cuando somos niños, cuando somos adolescentes y adultos jóvenes, ¿cierto? Que ahí es el momento en donde alcanzamos la mayor masa del hueso. Sin embargo,
pues la recomendación es sí tener una dieta con fuentes de calcio y también una dieta saludable, ¿no? Balanceada, rica en frutas y verduras, en antioxidantes y con buenas fuentes de proteína, porque mantener una masa ósea, perdón, una masa muscular, un fortalecimiento muscular adecuado con alimentación y ejercicio va a disminuir la pérdida de hueso, ¿cierto? Eso favorece una adecuada densidad mineral ósea. Entonces, nosotros somos lo que nos comemos, ¿cierto? Y que tu alimento sea tu medicina, decían en la antigüedad. Por ende, en esta enfermedad también, como en muchas otras, tener una alimentación saludable desde la infancia es súper, súper importante. De verdad que para que todos lo tengamos en cuenta, la alimentación es vital para nuestra salud, para cualquier diagnóstico y realmente es como su nombre lo indica, para estar vitales, para que nos dé vitalidad. Así que bueno, estos son consejitos y recomendaciones para todas las personas que nos están viendo. ¿Qué tan importante es el ejercicio aquí, doctora? Especialmente el ejercicio de fuerza. Sí, Mafe. Entonces, como te mencionaba, tener una buena masa muscular, ¿sí? Y hacer fortalecimiento muscular estimula a estas células que están en el hueso, que hace que el hueso esté fuerte y tenga suficiente calcio, ¿sí? Entonces, una recomendación que le damos a todas las pacientes, independientemente de la edad, es que sus rutinas de ejercicio incluyan ejercicios de fortalecimiento. Hoy en día hay muchas formas de hacer ejercicio y la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando al menos, por lo menos, 150 minutos de ejercicio a la semana que uno puede repartir de cualquier forma, 20 minutos al día, 1 hora 3 veces por semana, etcétera. Y para la salud de los huesos específicamente recomendamos el fortalecimiento. Es importante hacer estiramiento, es importante hacer ejercicios de acondicionamiento cardiovascular, pero también el fortalecimiento muscular tiene que ir incluido en todas nuestras rutinas. Este ejercicio puede ser con pesas, con bandas, con pilates, ¿sí? Haciendo ejercicio funcional. Digamos que la práctica deportiva que más le guste al paciente seguramente va a servir. Pero sí, tener músculos fuertes nos ayuda también a tener huesos fuertes, incluso cuando ya tenemos osteoporosis. Entonces, si ya es una mujer que ya tiene diagnóstico de osteoporosis y está en tratamiento, hacer ejercicio de fortalecimiento va a ayudar para que el tratamiento funcione mejor. Entonces, esa pregunta es súper importante porque con frecuencia dejamos de lado aquellas, digamos, actividades no farmacológicas dentro del tratamiento de los pacientes, pero esas dos preguntas son muy al lugar. La dieta y el ejercicio aquí son súper importantes. Hablemos también un poco de la suplementación. ¿Cómo debe ser aquí, doctora, en todo este tema para antes y ya cuando también pues se tienen estos diagnósticos? Claro, aquí digamos que los suplementos de calcio y de vitamina D son muy importantes y son ampliamente distribuidos. Em, es importante entender que no todas las personas tienen que tomar calcio y vitamina D, ¿cierto? A veces las personas piensan que si toman calcio desde muy jóvenes entonces no les va a dar osteoporosis. Realmente, por las características del medicamento, la absorción que tiene, no realmente todo el mundo tendría indicación de tomar calcio, ¿sí? Es importante que todas las mujeres al llegar al momento de la menopausia o si identifican que tienen factores de riesgo para descalcificación de los huesos, como lo que les mencioné, tener artritis reumatoide, tomar prednisolona, tener diabetes, tabaquismo pesado, consumo de alcohol, etcétera, acudan al médico en busca, pues, digamos, de estas respuestas, ¿no? No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes van a necesitar estos suplementos, entonces, de alguna manera, esto tiene que ser individualizado y formulado únicamente por el médico. ¿Qué tan frecuente es que en pacientes jóvenes hayan este tipo de alteraciones? Claro, Mafe, porque se tiende a pensar que la osteoporosis es una enfermedad de adultos mayores y de mujeres adultas mayores principalmente, y no, hay niños que pueden tener osteoporosis o adultos muy jóvenes. ¿Por qué? Porque las personas que tienen enfermedades inflamatorias crónicas, como enfermedades autoinmunes, como lupus, miopatías inflamatorias, artritis idiopática juvenil, pueden tener alteración de la densidad del hueso de manera muy rápida y muy temprana. Y estos pacientes, al igual que los adultos mayores, se pueden fracturar. Entonces, intervenir a estos pacientes cuando
tienen el factor de riesgo y diagnosticarlo de manera oportuna con densitometría es súper importante y hace parte fundamental del tratamiento integral que deben recibir estos pacientes jóvenes. Entonces, no todos los niños y no todos los jóvenes, por supuesto, si no tienen una enfermedad de estas, no habría necesidad de estudiarlo ni tampoco habría riesgo de tenerlo. Pero sí es importante que se sepa que es un examen que también se le practica a niños y adultos jóvenes por esta razón. Bueno, doctora, llegamos a una sección que nos encanta y es mitos y realidades, donde yo voy a leer algunas oraciones y usted me va a decir esto sí es verdadero y esto es falso y el por qué claramente. Bueno, Empezamos, doctora. ¿La osteoporosis solo le da a las mujeres mayores? es falso y lo explicamos ya suficientemente, ¿no? Hay niños, adultos jóvenes que pueden tener enfermedades o tomar medicamentos que se relacionen con pérdida de la densidad mineral ósea y pues a las mujeres adultas mayores les da un poco más temprano que a los hombres adultos mayores. ¿Tomar calcio evita al 100% la osteoporosis? Falso. Porque si bien tomar calcio cuando está indicado es una estrategia muy importante para prevenir la pérdida de masa ósea, no es lo único que se debe hacer, ¿cierto? Y a veces hay otros factores que pueden más en esa balanza y a pesar de las suplencias de calcio tenemos pérdida de densidad mineral ósea. Entonces, no necesariamente está ahí ya, yo le pondría un falso. ¿El dolor en la espalda me indica que tengo problemas y debo ir corriendo a hacerme un examen? ¿De densitometría? No, falso. La causa más frecuente de dolor de espalda en el mundo no es una fractura vertebral ni una alteración en los discos intervertebrales, sino las alteraciones musculares, los dolores musculares por múltiples razones. Entonces, el hecho de tener dolor de espalda no implica que uno tenga osteoporosis y tenga que hacerse una densitometría, ahí ¿O un sería problema de falso. huesos? O un problema de los huesos necesariamente, sí. ¿Hacer ejercicio reemplaza la densitometría? No, falso. Es completamente falso. El ejercicio, y como lo hablamos específicamente, el de fortalecimiento es súper importante dentro del tratamiento y la prevención, pero no quiere decir que si yo hago ejercicio nunca me voy a hacer una densitometría. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si me siento bien o no siento dolor, ¿no tengo que hacerme una densitometría? Falso. Porque acuérdense que la osteopenia y la osteoporosis son silentes, son asintomáticas. Yo puedo tener los huesos súper descalcificados y nunca sentir un dolor de nada. Entonces, por eso las indicaciones están claras y hay que hacerlo así no haya ningún síntoma. ¿Cómo nuestros equipos para el examen de la densitometría logran un resultado certero, doctora Ana María? Bueno, como te mencioné, la densitometría por DEXA es el estudio que más se usa en el mundo. Por ende, los resultados están estandarizados y están validados con cohortes de pacientes de todas las características, incluso en Colombia. Por eso es el examen que más se recomienda y el que es más reproducible, más específico, como más preciso. Eh, la densitometría ósea de por sí, digamos que nos da un resultado que es muy importante, pero hay algunas herramientas adicionales como el TBS, el Trabecular Bone Score, que nos da una información adicional no solamente de la densidad mineral ósea, sino de la estructura del hueso. Y esto a nosotros los reumatólogos nos ayuda para establecer con mayor precisión el riesgo de fractura del paciente. Entonces, sí hay algunos otros elementos relacionados con con la medición de la densidad que pueden ser de gran importancia a la hora de interpretar el examen y de ponderar un riesgo de fractura para los pacientes. Doctora, hemos aprendido muchísimo hoy y le agradecemos profundamente que nos haya acompañado en este espacio tan importante. Para finalizar, ¿qué mensaje usted le deja a todas las personas que nos están viendo en este momento acerca de la importancia de cuidar nuestros huesos? Bueno, es muy importante que entiendan que a veces no solamente hay que esperar a tener un dolor, una inflamación o una alteración para asistir al médico, ¿no? Hay personas en quienes algunas acciones preventivas pueden ser fundamentales para evitar complicaciones a largo plazo. Entonces, mi recomendación es siempre de la mano del médico general o del médico especialista para estos temas de salud ósea. Y mi última recomendación y la más importante, Mafe, es que todas las personas
pacientes y no pacientes, ¿cierto? Seguidores de nuestras redes, etcétera, busquen información certificada sobre temas médicos. Este espacio, este podcast, Caire Salud Contigo, es un espacio seguro en donde van a encontrar información veraz sobre temas de medicina. Entonces, mi siguiente invitación es a que sigan el podcast y que no se despeguen pues, de esta información médica que es confiable. Muy importante también, doctora, contarle a todos nuestros pacientes que, por supuesto, en CAIRE, en todas nuestras sedes a nivel nacional, pueden realizarse su examen de densitometría ósea de manera certera, de manera fácil, de manera segura. Sí, tenemos densitometría ósea en nuestra sede de Américas, en Bogotá, en Cali, en Armenia, en Pereira. Y pues digamos que no solamente tenemos el acompañamiento de nuestras fabulosas técnicas, tecnólogas, que van a hacer que este examen sea muy tranquilo, muy seguro, muy confiable, sino que también la lectura especializada por médicos con gran experiencia en este tema, que de manera estandarizada y siguiendo las guías nacionales e internacionales, digamos que emiten los conceptos sobre este examen. Entonces, además de que pues es de fácil acceso, van a tener un resultado confiable y reproducible. Pues muchas gracias, doctora, nuevamente por acompañarnos en este espacio tan valioso de mucho aprendizaje, por supuesto, educativo en todos los temas de salud. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este primer episodio de nuestro nuevo podcast. Caire, salud contigo. Esperamos que nos sigan acompañando en los próximos episodios donde, como lo dijimos en un inicio, la idea es poder hablar de salud con claridad, con certeza, por supuesto, siempre con el respaldo y de la mano de todos nuestros profesionales, de todos nuestros especialistas. Cabe resaltar que es importante también que, como usted lo mencionaba, doctora Ana María, nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí estamos todo el tiempo compartiendo también información importante que sé que le puede servir a todos nuestros pacientes y a todas las personas, por supuesto, que nos siguen. A los que están nuevos también bienvenidos a nuestras redes sociales. Los esperamos en este espacio que queremos que les siga brindando muchos conocimientos de esa parte clínica que a veces nosotros desconocemos o que nos dejamos llevar por lo primero que encontramos en internet, en Google. Así que qué bueno poder conocer de la mano de realmente profesionales cuál es esa verdad, porque como lo decíamos ahorita en este espacio, en esa sección de mitos y realidades, qué es lo cierto y qué es lo falso, Claro. que es tan importante para el cuidado también de nuestra salud. Recuerden que la prevención es clave, así que los invitamos a todos a que, por supuesto, si desean realizarse su examen de densitometría ósea, por supuesto, en Caire IPS estamos atentos a recibirlos a todos con la mejor atención humanizada. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy María Fernanda Álvarez Herrera y este fue nuestro primer episodio del podcast Caire Salud Contigo, donde tu bienestar es nuestra mejor conversación.